viendo la belleza de la sana doctrina. Ajá. Nuestro tema de hoy lo titulé La bendición de un corazón dócil. ¿Cuántas quieren recibir bendición de Dios? Sí, a ver, levante su mano la que quiera recibir la bendición de Dios. Sí. Todos, ¿verdad? Todos, todas y todos, porque también hay varones. Y estamos bien agradecidos con el Señor por ver una congregación llena, ¿verdad? Completa. Estamos muy agradecidos con el Señor. Bueno, pues para recibir esa bendición vamos a ver lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Qué le parece? Tito capítulo 2, verso 3. ¿Ya lo tiene? Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. ¿A quiénes? ¿A sus hijos y a sus esposos? No, a sus esposos y a sus hijos, ¿verdad? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora vamos al versículo 10. Quiero ver la segunda parte, pero vamos a leerlo todo. Dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Y esta segunda parte dice: para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Qué le parece si oramos? Bendito Padre, oramos en esta mañana intencionalmente acerca de ser llenos de sabiduría, a ser llenos de tu Espíritu Santo. Señor, háblanos en esta mañana. Señor, tu sola presencia, tu palabra habla por sí sola. Yo no tengo que hacer nada, Señor, no tengo que mostrar nada. No me vinieron a ver a mí, te vinieron a ver a ti, mi Dios. Así que sea tu presencia. Tú eres el único que convence, Señor, que convence de pecado, que convence de justicia, juicio. Y tú eres el Dios soberano. Así que nos debemos a ti, porque todo es por ti, de ti y para ti. Y para ti sean dadas todas las cosas, mi Señor. La gloria de vida a tu tiempo, Señor, a su tiempo. Tú eres el Rey soberano, eres mi Dios, eres mi Padre, mi Creador. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no exaltarte? Gracias por tu presencia, porque nos hace estar plenas, nos hace estar completas, nos hace ser aceptas en el amado. Muchas gracias, mi Dios. Bendecimos tu nombre en esta hora. Bendigo la vida de cada mujer aquí presente, las que vienen por primera vez, para que esta palabra llene sus corazones de tal manera que no nos apartemos de ti. Y que esta palabra no sea solo información, sino que sea una palabra que trascienda en cada una de nosotras y de nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor? Gracias, Dios, gracias. Muy bien. Fíjate, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, hoy nos vamos a centrar en el punto que dice sujetas a sus maridos. ¿Cómo ve? Interesante, ¿no? Pero si se fijan, en el texto de Tito 2:5, primero viene la palabra buenas. ¿Sí se fija? Antes de sujetas a sus maridos dice buenas. Fíjate, observando un poco el orden, ciertamente el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? Pero sí encontramos aquí que antes de la sujeción está ser buenas. Y si tú observas, hay mucha lógica, ¿no crees? ¿Por qué? Porque a quién le es muy fácil sujetarse y más tratándose de su esposo. ¿A quién? No, no es fácil, ¿verdad que no? Digo, porque nadie levantó la mano, ¿o sí? No, no es fácil, ¿verdad que no? Bueno, entonces hay que entender a qué se refiere ser buenas para que la sujeción se dé con mayor facilidad. Vamos al libro de Efesios capítulo 5, por favor. Híjole,
Y sabemos que aquí hay maridos, ¿verdad? Pero no importa, pues al contrario, ¿verdad? Antes al contrario. Qué bueno que sepan lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Efesios 5, 22. ¿Ya lo tiene? Dice, las casadas, ¿cuántas casadas hay aquí? A ver, levante su mano. ¿Nada más? Híjole. Ay, padre, ¿en serio? No le dé pena. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. No, bueno, es que yo me sujeto al Señor. Ah, bueno, sí, pero ¿qué dice? A su marido como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Qué tal? Y usted pudiera decir, pues no que vamos a ver la bendición de un corazón dócil. Y entonces, ¿verdad? Fíjense, a medida que caminamos con Dios, vamos aprendiendo muchas cosas. Y ciertamente vamos a llegar a la bendición de un corazón dócil. Vamos aprendiendo muchas cosas como cómo tener un corazón dócil, por ejemplo. Como su voluntad como también su voluntad a través de las Escrituras. Y a medida que leemos la palabra, nos vamos encontrando con instrucciones, ¿sí o no? Con mandamientos que cuando los vemos quizá no nos agraden del todo, ¿verdad? Pueden chocar con nuestra manera de pensar y de vivir que adquirimos cuando vivíamos sin Dios. ¿Sí se da cuenta? Entonces, uno de los mandamientos es la instrucción de la sujeción de la esposa hacia el esposo. ¿Sí sabe qué es un mandamiento? Aquí habla de esa obediencia, porque esto tiene que ver con la obediencia. Habla de esa sumisión que debe tener la esposa al esposo dentro del matrimonio. Y bueno, quizás este es uno de los mandamientos que a algunas mujeres al leerlo no les guste o no cause mucho agrado o se lo salten, tal vez. O lo lean como un libro de texto solamente, ¿verdad? Hay quien puede considerar esta parte de la escritura como machista, ¿sí sabías? Sobre todo aquellos que no conocen a Dios, pero qué difícil sería que como cristianos lo consideráramos de esta manera. Y ciertamente pueden surgir una serie de preguntas con respecto a, bueno, ¿cómo debo sujetarme? Bueno, ¿qué es la sujeción? Bueno, ¿cómo debo sujetarme? Bueno, ¿hasta dónde debo sujetarme? Y seguramente tenemos muchas preguntas al respecto. Bueno, vamos a ir viendo lo que Dios nos enseña acerca de esto. No yo, lo que la palabra nos enseña, porque yo también estoy aprendiendo. Para enfocarnos bien, déjame decirte que lo más importante en este mandamiento de la sujeción de la esposa al esposo no es el mandamiento en sí. Aquí hay que poner atención, no al teléfono, a la palabra, ¿verdad? Aquí hay que poner cuidado y atención. No es el mandamiento en sí, sino quién es el que está diciendo el mandamiento, quién es el que está dando la instrucción. ¿Sí se fija? Porque si nosotros nos enfocamos solo en el mandamiento, en lo que allí dice, ciertamente podemos pensar, ay, esto como que no me gusta, ay, esto como que no me parece. Pero si nos enfocamos en la persona de quien da el mandamiento, que es Dios, nuestro Señor Jesús, bueno, podemos pensar, esto proviene de Dios, ¿verdad? Y si yo
quiero obedecer a Dios, entonces por medio de Jesucristo yo voy a entender la palabra. Mira lo que dice Juan 14:15. Jesús dijo, solo anote, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Cómo dice? Si me amáis. Una muestra del verdadero amor que tenemos al Señor es si obedecemos sus mandamientos, ¿sí? Porque recuerden que todo se trata de Cristo, no de nosotros, pues todo es de Él, por Él y para Él. ¿Cuántas dicen amén? Así es. Les voy a preguntar a todas las mujeres, bueno, a las mujeres, a las mujeres casadas, a las mujeres que un día se van a casar, porque aquí hay jóvenes, ¿verdad?, que un día se van a casar, a las mujeres mayores que ya tienen nietos, y a las no tan grandes también, que ya tienen nietos, y que pueden estar, y bueno, yo creo que esas son mujeres, porque lo hemos estado aprendiendo en la palabra, que son mujeres que pueden estar dispuestas a enseñar a las mujeres jóvenes, ¿a qué? A ser cuidadosas de su casa, a amar a su esposo, a amar a sus hijos, ¿verdad? A ser prudentes, castas, decorosas. Para todas es la pregunta. Mire, la pregunta es, ¿amas a Dios? Sí, ¿verdad? Claro que todas vamos a... Bueno, yo no oí a todas, la verdad. ¿Amas a Dios? Bueno, ese Dios al que tú dices que amas, ese es el que estableció en su palabra un principio, que es en donde nosotras como mujeres vamos a encontrar la bendición. Pero para tener la bendición se necesita de un corazón dócil que ame a Dios, ¿verdad? Aquí también encontramos a lo que se refiere ser buenas, lo que decíamos, ser buenas, porque si decimos amar a Dios, entonces hay algo muy importante, tenemos que demostrar que amamos a Dios, que vamos a obedecer ese mandamiento, ¿sí, hermanas? ¿Sí, mujeres? ¿Amigas? ¿Invitadas? ¿Sí? Por amor a Él yo obedezco. ¿Por amor a quién? A Dios. Pues es Dios quien lo estableció. No es el esposo, no es el pastor, no es un líder, no soy yo, no es ninguna otra persona. Es nuestro Dios quien lo estableció. Y aunque suena difícil, no es gravoso, ¿sí sabes? No es gravoso si lo hacemos por medio de aquel que dio su vida por nosotros. ¿Quién? Cristo, Jesús, pues todo se trata de Él. No va a ser gravoso, ¿por qué? Porque no vamos a ver solo el mandamiento, vamos a ver quién está dando el mandamiento. Miren, la palabra de Dios no es para molestar a nadie, ¿o sí? No es para incomodar. La palabra no tiene el propósito de fastidiar, ¿sabes? No, sino que la palabra, ¿sabes?, es para dar vida. La palabra es para dar vida. Qué maravilloso, ¿no lo crees? La palabra es para dar vida. Entonces, si entendemos de esta manera sus mandamientos, no van a ser gravosos. Qué importante es entenderlo. Además es importante comprender que Dios nos quiere bendecir como mujer, ciertamente, como esposa, por supuesto, como madre, como trabajadora, como servidora y en todas las áreas donde te desarrolles. Dios te quiere bendecir, mujer, ¿lo crees? Bueno, Dios te quiere bendecir. Ajá. Empezando, fíjate, pero aquí hay algo importante, empezando por la sujeción, que es en lo que ahorita vamos a ahondar. Dios te quiere bendecir en la sujeción. ¿Cuántas dicen amén? Si decimos que la palabra de Dios produce vida, entonces es para dar vida. Esa palabra va a hacer que tu matrimonio se mantenga vivo por la vida de Dios fluyendo en él. Dios siempre tiene la razón en lo que dice, ¿sí sabes? Dios siempre tiene la razón en lo que dice. Y si dice y establece el mandamiento,
esposas, sujétense a sus maridos. Y le dice a los esposos que amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia. Dios tiene la razón del mandamiento, ¿sí o no? Y nos conviene como esposa sujetarnos para poder ser bendecidas. A lo mejor no habíamos entendido esta parte, pero nos conviene. Mira, la sujeción no debe ser por obligación, porque aquí a nadie se le obliga, ¿o sí? Cada quien dispone sujetarse o no sujetarse. No es por obligación, es por una libre elección, que debe ser por la convicción que cada uno tenga de quién es Jesús y qué significa su palabra. Es ahí donde a veces nos podemos atorar, porque nosotras tenemos toda la intención, pero no es solamente por intención, es solamente porque nuestro corazón sea tratado por medio de su palabra. Cuando decides obedecer a Dios, aunque el mandamiento suene difícil de aceptar, ahí es donde se va a notar cómo el corazón de una mujer ha sido tratado por Dios. Ahí es donde se va a notar, por la disposición que esta mujer tenga a obedecer. Y entonces ese corazón se va a volver dócil, tierno, apacible. Ahorita vamos a ver, ¿verdad? Porque es en la obediencia donde está la bendición de Dios. ¿Cuántas dicen amén? En la obediencia, ¿qué hay? Hay bendición. Ahora, ¿qué es sujeción? Bueno, esta palabra sujeción es la palabra griega que se traduce como hupotazo. Es la palabra hupotazo, que significa ser sumiso, obediente. Pero miren, habla de la unión con que algo está sujetado de tal manera que no se pueda separar. Así. Habla de esa unión que está totalmente ligado, no se puede dividir, es totalmente sujeto. De eso nos habla la sujeción. Algo que está muy ligado. Ahora, para lograr estar unido y no separarse ni dividirse, en el caso del matrimonio, tiene que haber la obediencia y la sumisión. Si hay obediencia al mandato de Dios, la misma obediencia hace y provoca la unidad en el matrimonio, ¿verdad? Para lograr estar unidos y no separarse y que cada quien tome su rumbo, porque pues finalmente esas cosas pueden suceder, ¿sí o no? Pero para poder estar unido y que cada quien tome, y que no sea que cada quien tome su rumbo, necesita estar unido, pero se necesita un ingrediente muy importante que es la obediencia. ¿Lo entendemos? ¿Verdad? ¿A quién? ¿La obediencia a quién? A Dios y a su palabra, primeramente, ¿verdad? Este verbo hupotazo es un verbo continuativo. ¿Qué significa que es un verbo continuativo? En cuanto al sometimiento, bueno, que cuando una mujer decide sujetarse tal y como Dios dice, no va a ser una decisión que tome por una sola vez en la vida o por un momento. Me sujeto ahorita. Bueno, es que en esto sí me conviene. O bueno, solo en esto. No, sino va a ser una actitud que está en un corazón, en su entendimiento, que va a ser continua, día con día, ¿sí? No va a obedecer una vez, no va a ser una obediencia, sino va a ser una obediencia continua, que al paso del tiempo esa continuidad se va a convertir en tu vida, ¿sabes cómo? Un estilo de vida. Y conforme va pasando, y conforme tú vas entendiendo, y conforme le vas dando la continuidad, esto ya no va a ser difícil. Porque la palabra de Dios, los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Es entendible, hermanos? Tenemos el ejemplo claro de nuestro Señor Jesucristo. Qué mejor ejemplo, ¿verdad? Él, siendo el Hijo de Dios hecho hombre, estando en la tierra, se sujetó a sus padres terrenales. ¿Sí sabes, verdad? La palabra de Dios enseña en los evangelios que en una ocasión Jesús ya no iba con sus padres, ¿te acuerdas?
Él estaba en el templo enseñando la palabra. Y cuando sus padres lo encontraron, le dijeron que en dónde andaba. Bueno, se los estoy parafraseando, ¿verdad? Que ya los había preocupado. ¿Dónde estás? Nos tienes preocupados. Y bueno, la palabra enseña en Mateo que desde ese día en adelante Jesús estuvo sujeto a sus padres. Ahora, sabemos que Él era Dios. Y él en esa edad ya sabía quién era Dios. Era como de 12 años, algo así, ¿no? Pues Jesús en esa edad ya sabía quién era Él. Pero como ser humano tuvo que aprender la obediencia. Y fíjate, Él siendo Dios se sujetó por orden de Dios, el Padre, su Padre, siendo Dios, se sujetó por orden de Dios su Padre a sus padres terrenales. Allí vemos el claro ejemplo de sujeción, que aún siendo Dios estuvo bajo la sujeción de sus padres para poder cumplir la obra que Él tenía que hacer aquí en la tierra. Qué interesante, ¿no? Aquí podemos ver cómo la Trinidad estaba unida en el respeto entre ellos. No había división en la Trinidad, ¿o sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo unidos, sujetándose en unidad, en armonía. Cada uno llevando a cabo el papel que le correspondía. Entonces, con respecto a la sumisión, la analogía del matrimonio con la iglesia es muy interesante, porque dice la palabra que así como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿qué dice? Así las esposas tienen que estar sujetas a sus propios maridos. Entonces, fíjate cómo es una analogía el matrimonio con la iglesia, ¿verdad? Jesús, Dios, ordenando, orquestando todas las cosas. Para entender esto es importante que vayamos al principio, donde están las raíces de la sujeción bíblica. Necesitamos regresar al huerto del Edén, donde Dios reveló por primera vez sus principios trascendentales para la experiencia humana. Uno de ellos es la relación entre el marido y mujer, que como el resto de la creación tenía el propósito de mostrar la gloria de Dios y darle la alabanza y la adoración que solo Él merece. Mira lo que dice Génesis 1:27, yo te lo leo. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ahí está el principio. Dios había establecido la disposición divina de la autoridad y la sujeción como parte del orden creado original antes de la caída, entendiendo que la sujeción fue idea de Dios. ¿Sí, hermanas? ¿Sí, mujeres? La sujeción fue idea de Dios. En el plan bueno y sabio de Dios, el hombre y la mujer fueron diseñados para tener diferentes roles. Diferentes roles, no todos los roles, ¿verdad? Y a través de su unión representarían aspectos distintos y complementarios en el relato de la redención que se desarrolla a lo largo de la historia, como nosotros hemos leído en la palabra. Ahora fíjate, el apóstol Pablo, al escribir bajo la inspiración del Espíritu, describe específicamente el orden divino de la autoridad y la sujeción como un principio eterno. La relación marido-mujer es un reflejo de la relación Dios-Hijo y la relación Cristo-hombre. Qué interesante, ¿no? Yo me acuerdo que ya había, en alguna ocasión en una enseñanza ya habíamos visto algo de esto, mujeres. ¿No se acuerdan? Ay, ¿verdad? Mira lo que dice Primera de Corintios 11:3. Yo sé que a lo mejor no es un tema fácil, ¿eh? No es un tema fácil, pero Dios quiere que entendamos muchas cosas. Dios quiere que aprendamos de verdad, porque ¿sabe algo muy interesante? Dios tiene cuidado de nosotros. Y como tiene cuidado de nosotros, nos quiere bendecir, pero es necesario entender. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahí está. Ahí está el orden divino de la autoridad.
Para una esposa, la sujeción es aceptar el orden bueno de Dios para su vida. Así como el esposo se somete a Dios, porque aquí lo dice, ¿verdad? Que el esposo se tiene que someter a Dios y acepta el orden de Dios para su vida, porque también es algo que el varón debe aceptar. La mujer tiene el privilegio de presentar el misterio y la belleza de la sujeción del Hijo al Padre. Nosotros representamos eso. ¿Sí sabes? Fíjate qué importante. Porque incluso en la Trinidad vemos una unidad total, como les decía, con roles e identidades individuales y perfecta igualdad en total sujeción. Sabemos que ambos, el Padre y el Hijo, son igualmente Dios, sí sabemos, ¿no? Y sin embargo, el Hijo escoge someterse a la voluntad del Padre. ¿Sí sabes? El Hijo lo escoge, ¿verdad? Entonces sabemos que ambos, el Padre y el Hijo, son igualmente Dios. Pero ¿qué pasa? El Hijo escoge, ¿verdad? Estar bajo esta sujeción. Mira lo que dice Juan 6:38. ¿Por qué he descendido del cielo? ¿Quién habla ahí? Jesús. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aquí nosotras vemos el claro ejemplo. Digo, si necesitamos ejemplos, pues aquí están. Más claros, ¿verdad? No pueden ser, porque estamos viendo a nuestro Señor Jesús siendo Dios, sujetándose en la perfecta voluntad del Padre. De esta manera podemos considerar que la sujeción de las esposas cristianas a sus maridos es un cuadro atractivo y poderoso de la sujeción del Hijo al Padre y de la sujeción de la Iglesia a Cristo. ¡Qué tremendo! No porque sí lo instituyó el Señor, no porque sí le fue dando orden y le fue dando forma. Todo tiene un porqué, porque Dios no se equivoca en su palabra. Amén. La iglesia somos nosotros, sí sabemos, ¿verdad? Y la palabra dice que la iglesia estamos sujetos a Cristo. Es decir, esta sumisión a la dirección de la cabeza de la iglesia, que es Cristo, y de esta manera el varón está sujeto a la cabeza, que es Cristo. Entonces, el esposo no debe hacer lo que quiera, ¿o sí? Pues si está sujeto a Cristo, debe estar en obediencia a Él. De esta manera la esposa está sujeta a la cabeza, que es el varón. ¿Por qué? Cristo, el varón, y la mujer, ¿sí? Todo en total armonía, ¿verdad? La sumisión que Dios enseña en cuanto al matrimonio es de tal manera diseñada que haya unidad, orden, armonía, justamente como en la Trinidad de Dios. Ahora, para el fin de ponernos de acuerdo en el matrimonio, porque ¿cuántos sabemos que en el matrimonio nos tenemos que poner de acuerdo? No todas. ¿Ya ven por qué? En el matrimonio nos debemos poner de acuerdo. Tenemos que dialogar. ¿Sí sabes? Tenemos que dialogar. Tenemos que platicar con el esposo con la esposa y viceversa. Pero en la sumisión involucra a los dos. No estamos diciendo que solo la mujer se debe sujetar y estar en sumisión. No. A ver, los dos tenemos la responsabilidad. Tanto a varones como mujeres. En primera instancia, el esposo, ya sabemos, debe estar sujeto a Cristo, porque Él es la cabeza y dice la palabra que Él debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo ama Cristo a la iglesia? Se entregó por ella. ¿Cómo debe amar el esposo a su esposa? Se debe entregar por ella, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Cuántas dicen amén? Bueno, pero ahorita les va a los esposos. Entonces, en primera instancia, la mujer se debe sujetar a su esposo. Y a su vez la mujer debe hacer su parte, que respetar a su marido sujetándose a él. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas dicen amén?
aquí es importante hacer una anotación. Cuando una esposa es amada por el esposo, así como Cristo ama a la iglesia, porque si el esposo se sujeta y ama a Cristo, pues entonces dice la palabra que él debe amar a su esposa. Y si se lleva a cabo de esta manera, una esposa amada, cuando una esposa es amada, la sujeción en esa esposa que es amada, respetada, yo creo que va a ser más fácil de llevar. ¿No creen? ¿No creen, varones? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es una mujer amada. Entonces la sujeción y el respeto al varón seguramente no va a ser tan difícil, ¿verdad? Bueno, esto es por un lado. Se entiende que a veces es un problema y muchas mujeres, bueno, quieren tomar el lugar del varón. Y bueno, pues también pasa que hay mujeres que a veces se ponen agresivas, y muchas veces entendemos que puede ser por el maltrato que los esposos les pueden dar, porque se entiende que hay varones agresivos y también hay varones que no valoran a la mujer, ni reconocen muchas veces a su esposa, que no han entendido que Dios les dio una ayuda idónea, porque también el varón debe entender que Dios le dio una ayuda. Y que dice la palabra que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Pero son cosas que también se tienen que entender. Y ciertamente estas cosas pueden pasar, pero algo muy claro, esto no implica que la mujer se justifique para no hacer lo que le corresponde y cumplir con su rol de acuerdo al diseño que Dios estableció para ella. ¿Verdad? ¿Qué significa bíblicamente la sujeción de una esposa? Porque ya vimos que no podemos justificarnos, pero ¿qué significa? Fundamentalmente habla de la decisión que una esposa tiene en respetar el liderazgo que al esposo le fue dado por Cristo, y este liderazgo Dios se lo ha encomendado al varón para dirigir a la familia, se lo encomendó al varón. Y muchas veces los problemas vienen cuando la mujer quiere tomar el lugar que no le corresponde. Entonces la mujer debe entender que así dice la Biblia, que el varón es cabeza de la mujer, no porque la mujer no sea inteligente o no porque no sepa dirigir, no, porque mire, a veces tenemos esos prejuicios. No, es que yo no soy inteligente o no, o a lo mejor te lo pueden decir, pero no es cierto, eso no es lo que la palabra dice, no, es porque Dios es un Dios de orden y no puede dejar que, Dios no puede permitir que la mujer sea la que tome el lugar y tome el liderazgo, porque entonces se estaría equivocando el orden que Dios estableció en su palabra, ¿verdad? Por eso, mujeres, no es porque Dios nos quiera fastidiar, ni porque Dios nos quiera molestar, pero la verdad es que tenemos que entender muchas cosas con las que crecimos y tuvimos antes de conocer a Dios, porque ahora ya estamos en Dios, ¿verdad? Y el que está en Cristo nueva criatura es, ¿y qué dice la palabra? Las cosas viejas pasaron y hoy deben de ser nuevas. Entonces, si nosotras queremos ser bendecidas, debemos entrar al orden, ¿verdad? Déjame darte un ejemplo práctico. En algo que generalmente hay problemas y muchos detonantes, déjame decirte, es en el manejo de las finanzas. ¿Verdad que sí? Sí. En este caso, la esposa no debe de tomar decisiones sola, ¿o sí? ¿Verdad que no? No debe tomar decisiones sin consultar al esposo. Deben hablarlo los dos. Deben tomar la decisión juntos en las finanzas, como en todo. Pero en esto de las finanzas es algo muy complicado. Y muchos problemas y muchos divorcios se dan por los aspectos financieros, ¿sí sabes? Ajá. Porque muchas veces, miren, la verdad, la realidad es que en nuestro país, no sé si en todos, pero en nuestro país la mujer quiere ser controladora, sí o sí. Y el dinero, véngase para acá, aquí yo, porque aquí yo lo controlo.
pero nos podemos y no, generalmente nos equivocamos. Ajá. Y eso es un detonante para muchos conflictos familiares. Entonces, por ejemplo, cuando debes tomar una decisión, un ejemplo práctico, o compramos la lavadora o compramos un sofá, o la sala, o como sea. El esposo puede decir, ay, pues claro que el sofá, porque yo llego muy cansado de trabajar y entonces yo me puedo sentar allí, puedo subir mis piecitos y ya descanso. Y la mujer también podrá decir, o al revés, la mujer podrá decir, ay, es que yo todo el día en la casa, para acá, para allá, y yo puedo llegar y reposarme en mi reposet, el sofá, ¿no? Pero la esposa puede decir, no, la lavadora, pues sí, porque para que no me canse tanto que lavar y siempre va a estar así, mira, nadie me ayuda, mejor la lavadora, ¿no? O una televisión. Ay, el esposo puede decir, no, la pantalla, porque mira, viene el fútbol, ¿cómo se llama eso? El mundial, yo no sé. ¿Y a poco no hay conflicto? Y empieza una guerra de poderes, ¿sí o no? Cada uno va a tener su postura, pero debe de haber alguno de los dos que razone con sabiduría para que hagan la compra en base a las prioridades, ¿verdad? O a lo mejor ahorita no se puede ninguna de las dos. Ay, pero mira cómo no, tú no me ves, cuánta ropa, ¿cómo crees? Ahorita no, pero es que ahorita no, ¿sí o no? Y en alguien debe de haber la prudencia, ¿verdad? Porque aquí está el punto en que deben tener esa capacidad de dialogar y de sumisión. Porque si no hay un acuerdo, fíjate, aquí hay algo muy, muy interesante. Si no hay un acuerdo y se va a comprar una de las dos cosas, estoy poniendo un ejemplo práctico, ya ustedes sabrán cómo en qué. El que debe tomar la decisión final es el esposo. ¿Por qué? Porque él es la cabeza del hogar. ¿Y la esposa qué debe hacer? ¿Cómo? Bueno, pues sí, sujetarse, respetando la decisión del esposo, aunque el sofá no sea lo prioritario. Sí, porque muy probablemente él va a decir, como no nos ponemos de acuerdo y como yo necesito descansar mis piecitos, vamos a comprar el sofá, sigue lavando a mano. No lo sabemos, a lo mejor sí tome la decisión, pero miren, la decisión que tome, mire, yo no lo digo, porque yo también estoy aprendiendo. La palabra nos enseña que quien debe tomar las decisiones es el varón. ¿Por qué? Porque él es la cabeza. ¿Y qué debe hacer la mujer? ¿Qué debe hacer la mujer? A orar, dice. Pues sí, pero la oración viene antes, no después, porque ya pa' qué, dijo el otro, ya pa' qué, ¿no? Entonces la esposa, pues sí, debe respetar la decisión del esposo. Y ahí es donde va a estar el detalle, sí, porque ¿será que la esposa respete la decisión? O tal vez va a ser su berrinche. Y va a llegar enojada, con cara, ¿no? Porque miren, si la esposa no se somete a la decisión que tomó el esposo, se corre el riesgo seguro a que haya problemas, a que empiece a haber diferencias, a que empiecen los conflictos, a que la situación se torne hostil por la diferencia de opiniones. Y es allí donde el matrimonio se empieza a deteriorar por las discusiones. De allí que por ello la Biblia apela a la mujer para que se someta al marido. Mira, muchos esposos hacen lo que la esposa dice. ¿Por qué? ¿O para qué?
para no meterse en problemas. ¿Pero es la voluntad de Dios? No. No. Y esto cada una lo debemos entender. Yo también lo estoy entendiendo. ¿Sí? Lo he estado entendiendo. ¿Sí? Ahora, pregunta. ¿Puede el esposo tomar decisiones equivocadas? Ahí sí contestan. Sí. No, sí abuse. Sí. Sí, por supuesto. Pero ¿qué debe hacer la mujer según la Biblia? Someterse. ¿Sí? Para ilustrar esto y que nos quede más claro, vamos a tomar un ejemplo de la Escritura. Ahora, no estamos hablando mal del esposo, ¿no? Porque sí, todos nos podemos equivocar, ¿verdad? Sí. Pero aquí la palabra me enseña que aun cuando el esposo se equivoque, te sujetas. Ajá, sí. O no que después, ya viste, te lo dije, siempre actúas mal. No, porque ahí también la Biblia estaría reprobando, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un ejemplo. ¿Se acuerdan de Abraham? Cuando negó que Sara fuera su esposa y dijo que si eres, dijo, di que eres mi hermana. ¿Se acuerdan? Bueno, pues ahí encontramos tal vez, o muy seguramente, un error. Porque para Sara, seguramente, yo pienso, yo no lo sé, pero yo creo que eso pudo haber sido una cosa ofensiva. Que su corazón pudo haberse sentido ofensivo porque su esposo la negara, porque no le dijo, ¿sí sabes? Ahorita vamos a leer, pero no le preguntó, no le dijo, solamente, bueno, en ese momento le dijo, bueno, di que eres mi hermana, ¿no? Y entonces ella pudo haber sentido como una ofensa en su corazón, que el esposo la negara diciendo a los egipcios, es mi hermana, es mi amiga, es mi hermana, pudo haber dicho, ¿no? Eso pudo haber sido ofensivo, pero ¿qué hizo Sara cuando Abraham hizo eso? Sara se sometió y aquí, aunque no lo dice en la palabra, se nota que ella tuvo un entendimiento que Dios le dio. Entendiendo que en la sujeción estaba la bendición para la familia en ese momento, a pesar de los errores que pudiera estar cometiendo Abraham. Vamos a Génesis capítulo 12, verso 9, por favor. Génesis 12, 9. Génesis 12, 9. ¿Ya lo tiene? Dice, y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra. Fíjate, ¿cuál fue el punto? Hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Todo tenía un propósito, se fueron de ahí porque había hambre. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, fíjate, ahí fue el momento, dijo a Sara su mujer, a Sarai, perdón, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Ay, ahora conozco él. Y dice el verso 12, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Qué conveniente, ¿no? Bueno, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron, fíjate aquí, vieron que la mujer era hermosa en gran manera, o sea, era muy hermosa. También la vieron los príncipes de Faraón, híjole todos, ¿verdad? Y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. ¿Por qué? Porque dijo que era su hermana. Aquí alabaron es que tal vez le estuvieron haciendo piropos, admiraron su belleza, dijeron, wow, qué mujer, esta es para el rey, ¿verdad? ¿Y qué tuvo que hacer Abraham? Pues se tuvo que aguantar.
porque dice que la llevaron delante del faraón y Abraham debió haberse dado cuenta, ¿qué hice? ¿Por qué? Porque la puede tomar por esposa. Bueno, pero él mismo lo declaró, ¿no? Como diciendo, se la llevaron como diciendo, esta debe ser mujer del rey. ¿Y cómo se habrá quedado Abraham pensando que quizá Faraón la podría tomar como su mujer? Qué tremendo, ¿no? Ay, tan hermosa. Ajá. Pero Sara, ¿qué decía Sara? ¿Qué decía? ¿Qué decía Sara? Nada. La palabra nos enseña que nada. Pero observemos aquí, ¿qué surgió en base a la sujeción de ella? Pues que no dijera nada, pero esa sujeción tenía que ver con un entendimiento que de alguna manera ella recibió, sabiendo que si no se le revelaba a Dios, pues Dios no iba a obrar a favor de ellos, a pesar del error de su esposo. Ella había adquirido seguramente un entendimiento de parte de Dios. Ajá. Yo no sé cómo estaría Sara. Ay, si me toma Faraón, ¿no? Pues sí, porque la llevaron, dice que la llevaron. Verso 16, e hizo bien Abraham por causa de ella. Y fíjate, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. ¿Cómo llegaron? De la hambruna. Ajá, con hambre, sí, a lo mejor. Pero dice que tuvo ovejas, vacas y todo eso. Como diciendo, qué hermosa hermana. Ay, pero qué hermosa hermana, por ello te voy a premiar. Te voy a dar dote. Y un dote muy bueno, ¿no? Recordemos en los versículos anteriores que hubo hambruna en la tierra y es por eso que fueron a Egipto. Pero veamos en el siguiente verso, encontramos algo interesante, porque Sara se sujetó a pesar del error de Abraham, pero eso permitió que Dios obrara, además que Dios la protegiera a ella. Aquí está lo interesante. Verso 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Aquí vemos que Dios no permitió que Faraón la tomara por esposa. Intervino Dios, pero ¿qué hay de cuando el esposo, pues te apuesto, mujer, ándale, y pierde el esposo y la mujer, bueno, ¿sí le entendió? Qué tremendo, ¿no? La mujer se da la apuesta, pues. Digo, eso es una realidad, pasan esas cosas, ¿eh? Pero aquí podemos ver la mano de Dios, cómo Dios no permitió que Faraón la tomara como esposa. Verso 18, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? Mira cómo tuvo el entendimiento Faraón. ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Ahí ya Faraón observando, viendo, sabiendo las cosas, o a lo mejor Dios revelándole, ¿no? Porque dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer, porque ya lo había resuelto. Ahora, pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. ¿Pero por qué fue? Por causa de las plagas. Faraón de alguna manera tuvo entendimiento, digo yo no sé, y reconoció que si la hubiera tomado por esposa le habría ido mal, porque ellos sabían quién era el Dios de Israel, ¿eh? Ellos sabían quién era Dios y se dio cuenta que Dios se había interpuesto para que no se cometiera tal situación. Verso 20, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. O sea, no les quitaron nada. O sea, se fueron bendecidos por causa de Sarai, por la belleza de Sarai, de Sara. Fíjense qué manera de obrar de Dios. Dios obró por causa de la obediencia, no por la belleza. A ver, espérense. Sí, porque yo les estoy haciendo como a ver qué dicen, pero no dijeron nada. No, obró por causa de la obediencia, de la sujeción y el respeto a pesar del error de Abraham. Qué tremendo, ¿no? Dios obró protegiendo a Sara y al final bendijo a los dos.
Ahora, no estamos diciendo que los hombres deben actuar de esa manera, diciendo a la mujer, ¿vas a ser mi amiga o vas a ser mi hermana? ¿No? No. O no importa que me equivoque, tú mujer, sométete y cállate, para que Dios nos bendiga. No es así. No, Dios no está diciendo eso, nos está enseñando algo en la vida de Abraham y Sara, pero no está diciendo que literalmente debe ser de esa manera. Ahora, veamos qué nos dice el Nuevo Testamento sobre el comportamiento de Sara con Abraham. Mira qué interesante cómo lo menciona. Esto tiene que ver obviamente con la sujeción, porque bueno, que ahorita vamos a ver, ay, como que ya les dio el estornudo, ya les dio frío. Primera de Pedro 3:1, por favor. Vamos a ver cómo se refiere aquí con respecto a esta historia que veíamos. Dice en el verso 1, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, otra vez, ¿verdad? Y nos sigue dando. También los que no, bueno, otra vez. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Fíjate, es interesante ver que aún en los tiempos bíblicos casi siempre se convierte ante la esposa, ¿sí? Por eso Pedro estaba instruyendo a la mujer acerca de que la conducta de una esposa debe ser de tal manera que aún sin decir palabra alguna los esposos sean ganados para Cristo. Bueno, porque aquí lo estamos viendo, ¿a quién está instruyendo? A las mujeres, ¿sí o no? Muchas veces porque la mujer pues tiende a veces a convertirse antes que el varón. No siempre, también hay sus excepciones, pero muchas veces así es. Aquí la instrucción a la mujer es la sujeción. Tiene que ver con el cambio de actitud de una mujer cristiana que a medida que camina con Cristo, que empieza a estudiar la palabra de Dios, que escucha temas como estos, porque en nuestra trayectoria cristiana hemos escuchado temas como estos, empieza ella a saber cuál es la voluntad de Dios. Ganar al esposo por la conducta, aunque el esposo sea como sea. Porque aquí Dios no nos está diciendo si el esposo es así, o si es así, o si es así. No, aunque sea como sea, ella al convertirse a Cristo empieza a entender y reflexionar que los problemas que hay en el matrimonio, también en ellos también ella tiene su parte, ¿verdad? Y empieza a pensar con sensatez y a dejar aquello que agrede y afecta el matrimonio. Fíjate, le está hablando a la mujer. No es que el varón no lo tenga que hacer, pero en este caso estamos hablando a la mujer. Ella empieza a dejar las ofensas al esposo, tal vez, yo no sé, tal vez a menospreciarlo, a criticarlo, yo no sé, tantas cosas, a no sujetarse, a no respetar. Esa mujer se da cuenta que debe cambiar, y cuando eso pasa, el esposo, por supuesto que va a notar que está habiendo un cambio en la esposa, ¿verdad? Le empieza a llamar la atención, empieza a llamar ella la atención de él. Y sabes, el Espíritu Santo empieza a tomar su parte para hacer la obra en el corazón de ese varón. Y es allí cuando son ganados por la conducta. No porque tú le estés hablando la palabra. A ver, aquí hay que entender algo. No porque estés y lee la palabra y estudia la palabra y ya leíste y ya esto. No, aquí enseña que el cambio que esa mujer tiene, las actitudes van a mostrar a ese varón que verdaderamente ella está siendo cambiada. Y si ella está siendo cambiada, el Espíritu Santo va a empezar a hacer la obra en ese varón, no nosotras. Porque muchas veces nosotras pensamos que nosotras lo tenemos que hacer, pero aquí la palabra me enseña que sí, pero indirectamente, sin palabra. Con hechos, con acciones, con actitudes, con un cambio de mente.
¿verdad? Con un corazón que ha sido tratado, que está volviendo dócil, ¿verdad? Ajá, ¿y es fácil? Pues no, no es fácil, pero Dios nos enseña que sí se puede. Ajá. Y entonces ahí es donde ellos van a poder ser ganados. ¿Por qué? Por la conducta. ¿Qué implica que la conducta que implica la sujeción al esposo? Cuando te diga el esposo, pues, amorcito, pues ya dame de comer, y le habla así porque sabe que, sírvete, ahí está, ¿no? Y entonces te dice, pues dame, amorcito, de comer. Sí, cómo no, permíteme, ahorita te caliento. ¿Y ahora qué le pasó? ¿No? Pues como una anécdota rápida, como aquella mujer no, aquel varón que en una ocasión cuentan en la historia, una historia que nos contaron, que un varón fue a la casa de otro compañero, ¿no? Que pues andaban con sus copitas, ¿no? Tomaditos, ¿no? Y que fueron a la casa de uno de ellos, fueron, y la esposa a las 3 de la mañana, una hora así, y que llegaron y que la esposa se levantó y les empezó a preparar de cenar, a servir, y que todos estaban, ay, ¿cómo crees? No, no inventes, ¿cómo crees? No le hagas a tu esposa, no, déjala, ella siempre me atiende, déjala. Ay, no, qué pena, ¿cómo crees? Y dijo, bueno, pues pues ¿qué hay que hacer? Decía uno de ellos, ¿no? Y dice que un día pues llegó este hombre y llegó bien amoroso. Dice que era muy rudo, ¿no? Que él era muy rudo y entonces llega y su esposa estaba, no sé, haciendo algo en la cocina, y él llega por atrás y la abraza y la empieza, no tomaban, no es cierto, no era que tomaran, pero dice que él la abraza por atrás y empieza a tratarla bien, y que ella voltea y le dijo, ahora tú, ¿por qué vienes tan tomado? Pero no iba tomado, él quiso empezar a practicar lo que había visto en aquella otra pareja que a pesar de las dificultades, el esposo pues era atento, era amoroso, y la esposa le respondía de igual manera. Él quiso llegar con su esposa y hacer lo mismo, y la abrazó, y ella, ¿qué te pasa? ¿Estás tomado? Mira cómo vienes. No estaba tomado. Bueno, es que cuando alguien ve las actitudes de alguien que es agresivo, a lo mejor violento, yo no sé, y empieza a ver una transformación, no, pues ahora ¿dónde se ha metido? Pues ahora ¿qué le dan? ¿Ahora qué le están haciendo, no? Bueno, pues un esposo puede ser ganado por la conducta, ¿verdad? Y al revés también una esposa puede ser ganada por la conducta. Ajá. Pero debe empezar a haber cambios que implica la sujeción, ¿sí? Verso 2, de ahí donde estamos en primera de Pedro 3, dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cómo debe ser la conducta? Bueno, antes de leerles el verso, yo tengo aquí, ¿cómo debe ser la conducta? Bueno, aquí dice, vuestra conducta casta y respetuosa. Este verbo considerar significa observar, y se refiere al marido no cristiano propiamente, que empieza a ver que su esposa, que ahora es cristiana y que tiene comportamientos distintos, pues lo que les decía, ¿no? ¿Cómo? ¿Y ahora qué le pasó? ¿Ya no tiene esos arranques de ira? ¿Ya no grita? ¿Ya no se le desequilibra por nada? Bueno, esta ya ni se ofende, ya ni se enoja por las ofensas. Yo no sé, qué sé yo, ¿no? Así es como dice la Biblia que se puede ir dando. Por eso, qué importante es el entendimiento en nosotras como mujeres cristianas. Porque Dios le está hablando a las cristianas, ¿o no? ¿O a quién le está hablando? A las cristianas, ¿verdad? Porque si una mujer no entiende esto, si no entendemos, difícilmente el esposo va a cambiar. Ajá. Y la relación del matrimonio no podrá ser llevadera, no podrá ser agradable, no podrá ser amena, ¿cierto? Entonces, en este verso, el que considera la conducta
es el esposo. Fíjate, el esposo es el que debe de considerar la conducta de la esposa. Ajá. Él va a considerar si ve en ella el respeto, si ve en ella la limpieza de sus palabras. Cuando dice casta también se refiere a la limpieza de sus palabras, pero que tiene que ver propiamente con la sujeción. Ajá. Y mira, continúa el apóstol dando instrucciones a la mujer cristiana. Verso 3: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Estas son otras características. Estos son puntos en los que debemos mantener el equilibrio. ¿Cómo era Sara con respecto en su aspecto externo? ¿Cómo era Sara en su aspecto externo? Dice que era hermosa en gran manera. Era una mujer de gran belleza que, conforme a las costumbres de ellos, generalmente acentuaba su belleza con su manera de vestir. Una manera de vestir que también tenía que ver con lo casto, con lo puro, con lo respetuosa. No estamos diciendo que la mujer no se arregle, ¿eh? ¿Verdad que no? No, porque Dios no está peleado con el arreglo. Al contrario, que se arregle. Pues sí, que se arregle, pero de manera equilibrada. Fíjate, a mí me encanta ver todo lo de los países, de otros países, y los del oriente, bueno, me encanta. Y bueno, como ya he visto muchas cosas, dije, ¿ahora qué más veo? No. Y bueno, estaba viendo las bodas de países orientales, y entre ellos pues veía de los marroquíes, de los turcos, de la India, de varios países del oriente, ¿no? ¿Sabes cuántos cambios de atuendo tienen las mujeres en su boda? Por lo menos 6. Yo los conté, ¿no? De unas 6. Por lo menos 6. Y así son como dice la palabra. ¿Sabes cómo son? Ostentosos, mucho oro, vestidos lujosos, piedras preciosas, se ponen hasta el molcajete. Por eso Pedro les está instruyendo aquí: no exageren, no gasten de más. Es cierto que se deben ver bonitas, que se deben arreglar, pero no sobrepasen las cosas. El problema es cuando la mujer cristiana le da más énfasis al arreglo externo. Bueno, aclaro que la Biblia no condena esto, ya les había dicho, ¿no? Condena, fíjate, lo que condena Dios es el énfasis del arreglo externo y el descuido del arreglo interno, que es el del corazón. Ahí está el punto. Ajá. Pero fíjense, pero a lo mejor tú te habías puesto a pensar, pero ¿por qué no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni joyas, ni nada? Bueno, es que sí le daban mucho énfasis a eso las mujeres de aquella época, y ahora también, porque te digo, las marroquíes, las de la India, las judías, las árabes. Oh, no, una cosa espectacular, ¿eh? No, bueno, vean. Entonces, sí le dan mucho énfasis, pero eso no lo reprueba Dios, pero sí el tener más énfasis en lo externo y que no se trabaje en lo interno, que es el corazón. En no trabajar para que ese corazón sea dócil y pretender que puede dominar al esposo o mandarlo, manejarlo a su manera. Bueno, eso sí lo reprueba el Señor. Por supuesto, un esposo inconverso, por supuesto que no va a querer nada con Dios cuando vea a esa esposa cristiana que no camina conforme a los lineamientos. Qué importante es entender esto, ¿no creen? Que verdaderamente haya un cambio de mente, que por medio del mensaje de la palabra haya ese cambio, que podamos tomar conciencia para poder recibir la bendición de Dios. Es que todo radica en poder recibir la bendición. De otra manera podemos no recibir las bendiciones.
Entonces, la palabra de Dios en Primera de Pedro 3 nos está hablando acerca de lo de adentro, ¿sí? Recuerden que Dios trabaja de dentro para afuera, pero no descarta lo de afuera. Sara era una mujer hermosa y dice en gran manera, porque la educación y el decoro no están peleados con nadie, ¿o sí? Pero hay que tener equilibrio. Y luego viene un énfasis en el verso 4, dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Aquí el énfasis es el del corazón. Ornato es adorno, se refiere a adorno. ¿Qué significa espíritu afable? Habla de una conducta pacífica, tranquila, dueño de sí mismo, y termina diciendo el verso que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué entendemos que es de grande estima delante de Dios? Bueno, aquí dice el decoro, el adorno del corazón, el ser apacible, el ser pacífica, pero sobre todo, por supuesto, ser obediente a Dios. Eso dice que es de grande estima. ¿Cómo ven? ¿Les gustaría que Dios las tenga en grande estima? Yo sí. Yo sí, y por supuesto que yo creo que todas ustedes también, ¿verdad? ¿Cómo Dios tenía en grande estima a Sara? Como Dios la tenía. Sí vieron, ¿no? Dios tenía en grande estima a Sara. ¿Por qué? Porque obedeció y la protegió, ¿cierto? Mira, podemos andar ¿cómo se dicen? En peligros de muerte, pero si nosotras estamos bajo la poderosa mano de Dios, ¿qué crees? Dios nos va a proteger. Dios nos va a proteger. Esa frase espiritual afable, que es una conducta pacífica, lo encontramos. Lo contrario es una mujer que se dice cristiana, pero puede ser peleonera, pero puede ser gritona, pero puede ser enojona, y bueno, tantas cosas, ¿verdad? Aquí, pues Dios nos muestra, siendo de esta manera es necesario estar en obediencia a la palabra de Dios. ¿Para qué? Por sobre todo para que honremos a Dios y su palabra. Su palabra. Entonces, Dios va a bendecir. Muchas mujeres se han detenido de esas bendiciones. ¿Sabe por qué? Por la falta de sujeción. Y porque es muy fácil desviarse. O porque también puede ser muy fácil tener apariencia. ¿Verdad? De ninguna manera es fácil tener un corazón dócil. No. O de hoy a mañana ya lo voy a tener, de hoy a mañana ya voy a tener un corazón dócil. No es así. Pero ¿a quién le conviene? ¿A quién le conviene esto? Pues a mí, ¿no? A mí personalmente, a cada uno de nosotros. Y bueno, yo te podría engañar, de verdad. Yo te podría engañar a los que me escuchan. Bueno, yo como cualquiera, ¿no? Pudiéramos engañar. Pero en realidad, yo creo, ciertamente, que me estaría engañando a mí misma. Y el que va a tratar eso conmigo va a ser, por supuesto, Dios. Porque Dios conoce claramente, sin ninguna reserva, la postura de nuestro corazón. Nuestra mente conoce nuestros pensamientos. Siendo de esa manera, yo creo que mejor es trabajar para desarrollar ese corazón dócil en mí, ¿verdad? Y no recibir de parte de Dios, pues, en lugar de las bendiciones, pues las amonestaciones, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues Dios es el que va a trabajar ese corazón en mí, ya sea que los demás crean o no crean. Pues es cosa de cada quien, porque el bien y la bendición, cuando hay un corazón dócil, es para ti y tu familia, definitivamente, como lo fue para Sara y para Abraham. ¿Verdad? Fíjense. Bueno, me acordaba de esto, ¿no? En una ocasión estábamos reunidas con algunas mujeres, esposas de pastores, y estábamos hablando justamente de este tema. Me venía mucho a la mente cuando estaba yo estudiando esto, y me acordé de ese momento,
donde estábamos reunidas, platicando, empezaron a hablar algunas de ellas de la sujeción, de la sujeción sobre todo como esposas de pastores, y se empezó a dar el tema, ¿no? Y bueno, pues yo hablaba de varios puntos de los que la Biblia habla, y también les ponía algunos ejemplos de mujeres de la Biblia, y les hablaba de una mujer llamada Hulda, una profetisa del Antiguo Testamento. Y bueno, yo percibí de algunas de ellas que como que no sabían quién era Hulda, ¿no? Y bueno, yo no pregunté, solamente me puse a explicarles un poquito de esta mujer. Pero de repente una de esas mujeres, una de esas hermanas que estaban allí interrumpió cuando yo hablaba y dijo: ay, no, pues qué fácil es predicar, ¿no? Y tomar todo de todos lados y aventarte un choro, y hasta le hizo así, ¿no? Y pensar que ya estás predicando, y no sé, empezó a decir muchas cosas que todas nos quedamos así como que, ¿what? La verdad es que hablaba con molestia, se le notaba un tono con molestia, ¿no? Se notaba como irritable en su tono, y de ninguna manera se podía percibir un corazón dócil. Digo, yo no lo sé, a lo mejor la falta de sujeción estaba en sus miembros, ¿verdad? Yo no lo sé. Posiblemente ella vio en mí, no lo sé, a lo mejor vio en mí apariencia o hasta engaño, yo no lo sé, porque la manera en que lo dijo fue muy atacante. Claro, siendo así, ese era el pensamiento de ella, ¿verdad? Porque en lugar de tener un espíritu enseñable, porque nosotros debemos de tener un espíritu enseñable, debemos dejarnos enseñar. Se mostró la falta de sujeción, pero ¿sabe? Sobre todo a la palabra misma, a la palabra, sí, porque no se trataba de apariencias. La realidad es lo que es y lo que Dios conoce de nosotros. Por eso te decía que si los demás creen o no creen es cosa de cada quien. A ti como mujer cristiana te corresponde esto que dice la palabra, que tu atavío sea el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ajá. Que tú sepas que Dios está tratando de tal manera que se produzca en ti ese espíritu afable y apacible, aunque los demás no lo crean. ¿Verdad? Yo no te estoy diciendo que todo el tiempo vamos a estar con toda la serenidad y con toda la tranquilidad del mundo, porque siempre hay tiempos difíciles, llegan tiempos difíciles, porque hay problemas, van a venir problemas, dificultades, y bueno, pues también entendemos que hay esposos que, porque en un momento ya no fuiste tan, eres apacible y tratas de estar tranquila, pon tú, en toda la semana, tratas de ser apacible, estar tranquila, gozosa, ¿cómo estás? Qué bueno que llegas, y por un día que cambió un poquito la situación, no, ¿qué pasó ahí el esposo? Por un momentito que ya no fuiste tan apacible, de allí se toman para ofender, para criticar, para juzgar. Tú no cambias, mira cómo eres tremenda, esto y el otro. Y bueno, tantas cosas, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Son cosas con las que tenemos que lidiar. Y ahí es donde Dios sigue trabajando con nosotros, en formarnos, en trabajar nuestro corazón. Nos sigue formando, nos sigue preparando, nos sigue instruyendo hasta que podamos llegar a ser como esta mujer Sara. ¿Sí o no? La Sara de esa época, ¿eh? Porque ya hemos estudiado la Sara de otro momento, ¿se acuerdan? Bueno, pero la Sara de esa época, ¿verdad? Entonces, mira, mujer amada, no te desesperes, pero tampoco te rindas. Mejor esfuérzate y toma las cosas con madurez y con el espíritu. Todos estamos en el proceso, ¿sí sabes? Todas estamos en el proceso. Yo no creo que alguien pueda decir que ya lo logró todo o que ya lo alcanzó todo. Digo, yo no lo sé, pero yo no creo, ¿no? Porque el mismo Pablo dijo, no lo ha alcanzado todo. El mismo Pablo, ¿quién era el apóstol Pablo? Prosigo a la meta, al supremo llamamiento.
Entonces, yo creo que difícilmente alguien aquí en la tierra puede decir que ya lo logró. Porque Dios va a seguir trabajando con nosotros hasta que estemos en su presencia. Así que aún tenemos, fíjate, aún tenemos la posibilidad de desarrollar un corazón dócil. ¿Cuántas lo creen? ¿Cuántas quieren un corazón dócil? Yo sí. Yo sí, aunque sea tratado, ¿no? Aunque el Señor nos tenga que hacer así. A veces el Señor nos quiere ministrar como hace rato en la adoración, pero a veces nuestro corazón no se dispone, ¿sabes? Pero cuando el Señor te habla, cuando el Señor te dice, te voy a tratar, déjame tratar en ti, ¿sabes qué? Dejemos que Él trate. A veces Dios nos va a hacer cosas para ver hasta dónde llega nuestra obediencia, ¿sí sabes? Ay, no, Señor, ¿cómo crees? Qué pena. Y no lo hacemos, pero ¿sabes qué? Entonces Dios mira que todavía nos falta mucho que tratar para la obediencia. Ajá. Volvemos a Sara. Si nos fijamos, ella no reaccionó peleando con Abraham. ¿Por qué ella no reaccionó peleando con Abraham? Ese es el argumento que Pedro está hablando aquí para que las mujeres cristianas entiendan que hay una bendición en la sujeción a pesar del error de su esposo. Por eso ella no peleó con Abraham. Ajá. Hay ocasiones que la mujer puede tener la razón en algunas cosas que dice, en algunas, que dice, aunque el marido pueda pensar que estás mal. Y en tal caso, pues si dice que estás mal, pues te tienes que sujetar a su decisión. Aunque no sea la decisión correcta, deja la situación o deja la decisión en manos de Dios para que Él obre. Ajá, porque hemos visto y tú podrás contemplar que cuando tú obras, ¿qué pasa? aunque no, aunque no reconozcamos, porque muchas veces, bueno, pero nos equivocamos. Ajá. Y yo he aprendido que la verdad, tú decides. Ay, porque cuando yo decido si sale mal, no, tú decides. Y si salió mal, bueno, yo ya me tranquilicé. Ajá. Entonces es muy importante que el marido, pues, aunque se equivoque, pues nosotras podamos, pues, estar sujetas a lo que decide, ¿no? Y bueno, pues puede pasar que haya esposos que se retracten al darse cuenta que su esposa tenía la razón y la reconozcan, ¿sí sabes? Y eso lo va a hacer el Señor, pero debemos dejar que sea Dios quien lo haga y se cumpla como dice en Proverbios 31:28. Se levantarán sus hijos y la llamarán bienaventurada y su marido también la alabará. Verso 29, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Mira qué hermoso se expresa aquí el esposo a su esposa. ¿Por qué? Porque ha sido una mujer que ha sido tratada en su corazón por Dios. Bueno, en esto es en lo que nos está instruyendo Pedro y podemos de esta manera recibir las bendiciones. Ahora, entendamos, ya voy a terminar, que la sujeción no es dejar de pensar. Una mujer sujeta no es una mujer que no opine. No significa que no debe opinar o que no debe planificar o que no debe de dar su aporte o que no sea inteligente o que no sea sabia. No nos confundamos. Ese no es el concepto de la Biblia de sujeción. Es indispensable que la esposa pueda dar sus puntos de vista porque es la ayuda idónea que Dios ha puesto al varón. ¿Sí? Bueno, pero recuerden que son sus puntos de vista, pero tú decides. Pero recuerden que en todo debe haber un equilibrio. Hay que opinar con un espíritu apacible, no imponiendo,
sugiriendo, opino, pero como tú decidas. Tú toma la decisión. ¿Verdad? ¿Verdad? Otro punto, ¿hasta dónde llega la sujeción? Hasta el punto que no la lleve a cometer pecados, violando los mandamientos del Señor. Hasta ese punto debe llegar la sujeción. Y en esto hay que entender, por ejemplo, un ejemplo, te dice el esposo, vamos a la fiesta de mis hermanos. Los hermanos son inconversos. Y bueno, hay mujeres que se pueden poner en la postura de, ay, no, yo no voy a ir. ¿Por qué? Yo soy cristiana. Ajá. O hay quienes pueden ponerse en la postura, o voy o no voy. Y pues le pueden preguntar al Señor, está bien. Eso también está bien, preguntarle al Señor. Porque cada quien conoce cómo son sus familiares, ¿verdad? Y hasta qué punto te puede afectar o no estar en esa reunión. Pero ¿qué hay del esposo que le dice a la esposa? Ay, tómate una copita de vino conmigo. No pasa nada. ¿Qué tiene? Ni que te fuera a ver el pastor. Bueno, allí entra hasta qué punto la sujeción nos lleva a cometer pecado. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, porque a veces, ay, bueno, es que mi esposo me está diciendo y pusiste la palabra que me sujete a él y así que conveniente. ¿No? No, es que todo lo debemos entender, ¿verdad? Porque tú puedes estar con la familia inconversa, comer con ellos, estar un rato con ellos y bueno, ya. No participar en las cosas que ellos hacen, eso es muy diferente. Y puedes estar con la familia inconversa, porque si no, entonces, ¿cómo se van a convertir o a conocer la familia inconversa? ¿En dónde va a estar nuestra sujeción también a la voluntad de Dios para que ellos conozcan el Evangelio? ¿Sí nos damos cuenta? Ajá. Debemos ser sabios para saber en qué momento te tienes que retirar y que no te pueda llevar a un pecado, ¿verdad? O a cometer un pecado. Pero cada uno debemos saber hasta qué punto podemos obedecer o no. Cada uno debemos saber. Porque la misma familia inconversa, ¿sabes qué va a pasar? Te va a juzgar. Cuando no hemos aprendido a obedecer a Dios y estar en sujeción. Y ¿saben qué? De esa manera nos estamos exponiendo a la familia y estamos exponiendo el Evangelio y a Dios mismo. Entonces hay que ser sabios y pedir la guía de Dios a través de su Espíritu. Ajá. La sujeción debe nacer por obediencia a Dios, por amor a Dios y no tanto a los hombres. A los hombres en este caso es el respeto, es una responsabilidad de cada mujer la sujeción, así como una responsabilidad de los hombres el amar a su esposa, porque cada uno va a dar cuentas de sus acciones. Pero debemos tener discernimiento en la esposa para saber cuándo es una sujeción en la cual ella debe quedarse callada o en qué momento debe argumentar. Y bueno, esto es bien difícil, pero debemos buscar la guía del Espíritu. Y al final de cuentas en 1 de Pedro 3:5 dice, porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien y sin temer ninguna amenaza. Si hacéis el bien, nos habla de un corazón dócil, que se ha dejado tratar por Dios y en consecuencia, pues no va a hacer el mal, ¿verdad? No va a hacer el mal. Y bueno, pues yo también pienso, ¿verdad? En este momento me viene a la mente que si yo me sujeto a la voluntad de Dios, a su palabra, a su obediencia, pues seguramente también tu esposo te va a poder amar con mayor facilidad. Yo pienso, ¿verdad? Que tú, bueno, sí, tranquila, haciendo lo que te corresponde, calladita te ves más bonita, haciendo lo que tienes que hacer. Y él, pues, ¿cómo no va a poder amar a una mujer así? ¿Sí o no? Qué tremendo, ¿no?
Quiero terminar con lo que dice Proverbios 31, continuando con la alabanza que el esposo da a la esposa, porque ¿se acuerdan? Su esposo también la alaba. Dice en el verso 30, engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Yo no sé si tú habías meditado en esta palabra, pero dice que sus mismos hechos la van a alabar. Esa es la mujer virtuosa, la mujer de corazón dócil de la que nos habla Dios en su palabra. Y eso es lo que cada una debemos ser para recibir la bendición de Dios. Esto va de la mano con el principio de que en la sujeción está la bendición. ¿Cuántas quieren tener la bendición de Dios? Amén. No es fácil. Si entendemos que no es el mandamiento en sí, no es difícil. Es difícil si entendemos que no es el mandamiento en sí, sino que es el que está diciendo el mandamiento. Perdón, no va a ser difícil si sabemos que no es el mandamiento en sí, sino que entendemos quién está diciendo el mandamiento y quién es el que está dando la instrucción. Por amor a Dios, por amor a su Hijo Jesús, me sujeto. ¿Cuántas dicen amén? ¿Qué le parece si oramos? Póngase de pie, dele un aplauso al Señor. Así es. Amén. Pues vamos a orar. Y yo creo que es un buen momento para que reconvengamos, ¿no? Porque Dios no desprecia un corazón humillado, ¿o sí? Y cada una sabemos si hemos actuado de esta manera o de qué manera hemos actuado. Cada una sabemos si a lo mejor hay distancia en el matrimonio, con el esposo, ¿por qué? ¿En qué he fallado? ¿En qué yo me he equivocado? A lo mejor le he echado toda la culpa a él y Dios me está mostrando, aleluya, cuántas cosas yo puedo estar fallando, ¿verdad? Pero también esto se trata de reconocer, ¿sí sabes? Se trata de reconocer. Se trata de aceptar y de pedir perdón, ¿verdad? Yo reconozco, me arrepiento, pido perdón a Dios. ¿Y cuántos matrimonios no se pueden arreglar? Yo he visto, cuando una mujer decide tener un corazón dócil, decide dejar que ese corazón sea tratado por Dios, ¿sabes? Hay matrimonios que se arreglan. Porque incluso podemos estar en casa y cada quien por su lado. ¿Por qué? Porque a veces no queremos reconvenir en que no tenemos un corazón dócil, ¿verdad? Pero hoy Dios nos está hablando de esta manera tan especial, tan importante, tan hermosa, yo lo veo. Yo veo como que el trato del Señor es así bien hermoso, ¿no? Así como, a ver, mi leoncita. A ver, déjame acariciar esa melena, en el buen sentido, con respeto, ¿no? A ver, tranquila, ¿verdad? Y entonces Dios quiere hacer de nosotras algo especial. Yo así lo veo, yo así lo entendí en esto que Dios nos estuvo hablando, ¿verdad? La manera como Dios quiere tratar en ese corazón. Y entonces imagínate que todas dejemos que Dios trate y que todas tengamos un corazón dócil. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a estar? Bueno, los esposos van a estar felices, radiantes. La verdad, de verdad que sí. A veces no le echemos la culpa, es un enojón, un ogro. Pero si achú, sí. ¿Verdad? Qué interesante es lo que Dios nos enseña. Así que reconvengamos y oremos. Aquí hay mujeres que hoy nos visitan, bueno, yo no sé, a lo mejor no habían conocido de Cristo, no han conocido de Cristo, pero hoy tú sabes, me tocó la sujeción, ¿no? Pues sí, porque Dios quiere trabajar contigo en esas áreas para que de verdad puedas tener bendición. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, exaltamos tu nombre en esta hora. Reconocemos que tú eres Dios, que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador,
que tú eres el Dios de toda la gloria, ese Dios eterno, maravilloso, que tiene en control todas las cosas, que sabe lo que verdaderamente necesitamos. Oh, mi Dios. Sí, Señor, sea tu presencia. Sea tu presencia en este lugar, así como ha estado desde que llegamos, y que no te apartas, mi Dios. Ahora toca nuestro corazón. Toca nuestro corazón y muéstranos qué áreas necesitamos dejar que sean transformadas.